Esta es la tarea 27, es el remedio a la inflación. Bueno, el remedio a la inflación es simple: desacelerar el crecimiento monetario. Sin embargo, esto tiene un alto costo político. Menos moneda significa menos ingresos para financiar el gasto público. Además, la inflación tiene un círculo vicioso: se imprime moneda para contratar trabajadores, luego se genera inflación y los trabajadores exigen mejores sueldos. Los mejores sueldos generan déficit, el cual es cubierto imprimiendo más moneda y generando una vez más inflación. Si los gobiernos no cortan la inflación es porque los efectos que esto acarrea: una reducción en el gasto aumenta el desempleo, a la vez que reduce el financiamiento de políticas sociales. Esto hace que el producto se reduzca y que en un principio se genere inestabilidad. Con el tiempo, al caer la inflación, se recupera la confianza y se reactiva la economía. Lo que hace más o menos visible la eliminación de la inflación va a depender directamente de la velocidad con la que la economía reaccione. Al hacer un análisis de oferta y demanda, afirma que la inflación es un fenómeno monetario. Como se sabe, un exceso de oferta tiende a reducir los precios relativos, es decir, cada vez que se necesita más de un producto para conseguir una unidad de otro, en este caso en particular, un aumento en la cantidad de moneda hace perder poder adquisitivo a la misma. Cada vez se debe pagar más por la misma cantidad. El análisis demuestra que un aumento en la cantidad de dinero hoy se produce en un aumento de precios mañana. Es decir, que el efecto del aumento monetario demora en sentirse. Friedman en especial aclara que los gobiernos siempre han inculpado a otros de la inflación. Se ha culpado al precio del petróleo, sindicatos, condiciones meteorológicas, empresarios, egoístas, etc. Sin embargo, la inflación existió antes y después del petróleo. Existen países con fuertes sindicatos, al igual que en países donde los sindicatos no tienen poder. Ha habido tanto en países socialistas, donde los empresarios no tienen poder, al igual que en capitalistas. Y en el caso de shock exógeno, como catástrofes, la subida de precios es de una sola vez y no es algo constante como sucede en la inflación. La razón por la que los sindicatos, empresarios, clima, etcétera, no producen inflación es simplemente porque ellos no tienen una máquina para imprimir billetes. Los gobiernos pueden tener un sinfín de razones para emitir moneda. En primer lugar, pueden financiar su gasto sin necesitar endeudarse o incrementar sus impuestos. Con esto pueden establecer políticas de pleno empleo que suba la popularidad del gobierno. También la impresión de moneda le permite financiar su déficit al hacer que el interés que paga por bonos de deuda sea inferior a la tasa de inflación. Es decir, que el gobierno termina recibiendo plata por el préstamo que le hace.